Listo. Bien, entonces yo te decía, se puede desplegar tanta información como tengamos, pero estoy de acuerdo contigo que a lo mejor es demasiada para que la vea un consultante. Entonces, mi propuesta sería, de entrada, que se despliegue la información que consideres imprescindible, la que tiene que ver, sí o sí, Sí. y darle la opción para que pudiera haber más información, si así lo desea, que sería complementaria, no sería ya la información fundamental, De la pero lectura, pues, si él la quiere ver, adelante. claro. Sí. Digo, tampoco es tan larga la descripción, pero sí la tendría yo que corregir de acuerdo al diseño de cada carta. Ujú, Entonces, ahorita con la intención de avanzar, pues ujú. dije, mejor ahorita hago el extracto ¿no? Ok. Quitando esta parte para dejártelo ya así separado. Yo supongo que te es más fácil, ¿no? Sí, lo que tú me enviaste, yo lo voy a pasar al formato que necesito para la aplicación, que Ujú. es no de numbers, porque esa es la aplicación de Apple para las hojas de cálculo. Ah, sí, Hay que pasarlo a a un Excel. formato que lo pueda usar Google, Ah, y con eso lo cargo a la aplicación. ¿qué Eso necesito unos qué convertidores formato que es? por ahí tengo. ¿Qué formato es el que tú utilizas? Las hojas de cálculo de Google. Ah, ¿son diferentes a la de Excel y a esta de Numbers? eh, la respuesta es sí, pero no en Mm, lo que ves. O sea, lo que tú me enviaste ujú. se despliega igual en Google que en Apple, pero Okey. el archivo eh, no lo puede abrir directamente Google. Ah, Necesito convertirlo. bueno, Pero eso, te digo, yo tengo unos convertidores por ahí que hacen eso, así es que no te es preocupes. fácil, okey. Sí. Y si no, lo paso por un proceso intermedio en donde lo puedo convertir en un formato de Excel, Ujú. y ya el de Excel lo abre naturalmente Google. Claro, Pero convertirlo es fácil, no te preocupes. Lo importante es tener los datos que tú ya me enviaste, y eso meterlo en la aplicación ya es muy fácil. de acuerdo. Ahora, lo que sí me gustaría es que en algún punto tú revises el lenguaje, por Ajá, si, eh, yo creo que está bien sin hacerle ningún cambio. Yo lo entiendo perfecto y está muy descriptivo desde mi punto claro. de vista. Sin embargo, también pensé el lenguaje, pues es muy importante cómo lo expreses, ¿no? Ujú. Sí, yo lo reviso, desde luego, es parte del proceso de meterlo en la aplicación para poder desplegarlo y que quede acomodado, etcétera. Ujú. Y de paso, bueno, te hago algún comentario sobre redacción o sobre, ¿cómo se llama? La sintaxis, si es que hay algo que resulte confuso. Exacto. Ujú. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí creo que con esto dejamos completado ahorita imágenes y texto Sí, para poder volver a hacer unas pruebas, ya sí, con sí, la sí, inteligencia, ver cómo estructuran la respuesta al consultante, ¿no? de Sobre acuerdo. todo Sí, su resumen. correcto. Lo que yo voy a hacer es, conforme el documento que me hiciste llegar la semana pasada, Ujú. donde describes el funcionamiento de la aplicación Sí. para los arcanos mayores, voy aprovechando que voy a cargar esta nueva descripción de los arcanos, este nuevo contenido, voy Ujú, a ajustar la funcionalidad para lo que pides en el otro documento, ¿verdad? ujú, Y dar opciones a varias tiradas, aunque no las tengamos definido, dar esa opción de varias tiradas, y voy a refinar la que tenemos ya funcionando de 3 cartas, ujú. ¿sí? Sí.
Que esa pues ya la viste funcionar la vez pasada o antepasada, ¿no? Sí. Te comento que ya cargué, como te había dicho, todas las cartas del tarot de Marsella. Ya ahorita la aplicación pudiera ver hasta 78 cartas. Si, no, si bien no son las definitivas, ya hay un conjunto que nos permitiría jugar con todo el tarot. Ah, ok. Ujú. Lo que me queda duda ahorita es de la decisión de cuántas tiradas vamos a hacer, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, porque en principio habíamos, bueno, las opciones que hay es una, la del día, La del día. Ujú, la del problema específico, ¿no? ujú, Donde la aplicación te propone una respuesta con una carta, ajá. y la opción que vimos la vez pasada de elegir un conflicto de familia, donde eliges 3 cartas, padre, madre y la tuya, y te da, enviando la consulta a una inteligencia artificial, un resumen. Entonces sería la del día, es con una sola carta. Es una sola carta. Tú allí me dices un número entre 1 y, en este caso, 22, y Ujú, la aplicación te responde con una carta, ujú. que sería la ubicada en la posición 22 del mazo, ¿no? O la La o 7 o la 9, la que tú elijas. claro, la otra La sería otra, la pregunta tú específica. tienes una situación de conflicto en la mente y le pides a la aplicación que te presente una carta que de alguna manera te va a dar una información acerca del conflicto en el que estás. ¿Esa sería solo una carta? Esa es solo una carta. Porque, bueno, ya con el contenido que tenemos de la solución y la tarea, Ajá, pues, es suficiente una carta. claro, Entonces, la pregunta específica del conflicto. del conflicto. Y la Ujú. tercera opción, hasta ahorita instrumentada, es una tirada para un conflicto que decíamos con una raíz familiar o con un enfoque hacia la familia, ¿no? Lo que Y pasa es que todas, acuérdate que todas están fundamentadas en el sistema familiar, o sea, siempre en correcto, cualquier tirada va a surgir la vinculación sí. con la familia. De acuerdo, lo que pasa es que en esta tercera el enfoque es obtener o que el consultante elija 3 cartas que representen a su padre, a su madre y a él mismo. En el otro, en el de la parte, la consulta del día o la este, problema específico, si bien está en ese contexto la respuesta, no hay una representación simbólica de la familia, sino más bien una alternativa de análisis o de presentación de la problemática a partir de lo que la aplicación te responde a tu pregunta, pero no se señala específicamente el tema familiar. A lo mejor se explica en la presentación de la aplicación, pero no a la hora de presentar las opciones de consulta. Aquí ya me En quedé un fin, poco la confusa descripción, porque la descripción siempre nos va a llevar porque estamos en el trabajo sistémico. Entonces, este, mm, finalmente, es cuestión de redactar sí, eh, porque cómo le vamos a presentar las opciones de consulta al usuario de la aplicación. sí, Y eso, pues, son básicamente desplegados de texto, ¿no? creo que esa Yo, sería mi tarea ahorita, porque de porque hecho, ahorita yo dudé. lo que presento ahorita como alternativas está de acuerdo al primer documento que tú ¿Qué propusiste hicimos? para la
el juego de cartas sistémico, ¿no? Sí. Aquellas primeras 56 cartas de las que... Con los 8 temas distintos. Con los 8 temas, exacto. Pero claro, porque aquí, yo insisto, esa idea fue la primera, y esto ya evolucionó a otras cosas, entonces... Sí. Porque quizá lo que tendría yo que definir más bien sería justamente eso, o sea, hablando de relaciones, las preguntas y la tirada puede variar en cuanto a relación con mis padres, relación con mi pareja, relación con mis hijos, ¿no? Claro. Mi Sí, que de alguna relación manera lo laboral, esbozas en el documento que me enviaste, tienes razón. ¿verdad? Sí. Ah, si bien esos 8 temas yo ya no estoy tan convencida específicamente cómo quedaron, como bien dices, ya evolucionamos mucho en el trabajo, Ujú. pero sí creo que obviamente la vida está en función de las relaciones, ¿no? Sí, Entonces, relaciones, trabajo, dinero, pareja son como los grandes temas, ¿no? sí. Familia, pareja, relación, trabajo y Ujú. dinero. Ok. Ujú. Entonces, voy a definir eso, voy a estructurarlo para que ya sea el prompt, ¿no? Ujú. Ya sea el prompt, y voy a definir el número de cartas que utilizaríamos, porque en Ujú. ese sentido tú necesitarías desarrollar el tapetito donde Sí, la colocaríamos, ¿no? sí, Y la exacto. posición, la 1 va a contestar esta parte, la 2 esta, la 3, y luego sería la síntesis. Entonces, Correcto. tengo que hacer el ejercicio, ajá, de temas y de posición de cartas. Ujú. De acuerdo. Sí, en el caso de la posición de cartas, incluso algo que yo tengo pendiente, pero te lo comento, en los libros que yo he leído, eh, cuando se hace una consulta, las cartas al final se distribuyen, ¿no? A lo mejor en en dos Exacto, columnas con unas cartas alrededor, otras son una especie de cruz. exacto. Es la posición, ¿te acuerdas que habíamos visto? Ujú. Que entonces tú en el tapetito pondrías, cuando toque la 1, va arriba a la izquierda, o va Correcto, abajo a la derecha, correcto, o va al centro, ¿no? exacto. Entonces, Ajá, al elegirlas, yo lo único que hago es guardar la secuencia y una vez sí, que se hayan elegido todas, lo siguiente que haría la aplicación es presentar de acuerdo a esa distribución un tapetito, exacto. Y ¿sí? va abriendo la primera, luego La la segunda, primera, la segunda, etcétera, ¿no? y quedan abiertas, vamos a suponer 5, ¿no? Correcto. Ahora, la pregunta es, cuando abre la 1, hace una microsíntesis de lo que representa la carta Te en presenta la la información pregunta. que me acabas de dar. De ahí lo que elijas que debe de ser presentado, eso es lo que Aquí presentaría. entonces hablaríamos de que había que definir, por ejemplo, si fuera la herida o el conflicto. Ajá, exacto. Y Ah, entonces ahí, yo puedo presentar un párrafo, dos párrafos. De ese párrafo, ¿cómo se llama? Se hace la consulta después con la inteligencia artificial o con información adicional que a lo mejor no se presenta, pero con eso, esa parte sí la tendríamos que discutir, ¿no? Hoy, sí. la consulta que yo hago sale directamente de la primera tabla que tú me diste, ¿no? ¿Cuál primera tabla? Ay, ya me confundiste ahorita. De La, aquella primera con la que hicimos el ejercicio, ¿no? Esta. tú me diste una descripción de los arcanos, de las cartas de los arcanos, con un enfoque sistémico. Ay, no me acuerdo, fíjate. A ver si la tengo aquí en la Es que así. para el tarot tú primero me diste una descripción de arcanos.
luego me diste una descripción de los arcanos menores, ordenados por bastos, etcétera. Pero, Ay, ¿me la después podrías enviar, Daniel? Porque desarrollaste el libro del tarot, en donde yo, bueno, diría que volviste a reestructurar la más información bien, sí, y esa es la que me acabas de enviar ahorita. sí. Pero, es decir, la primera información que saca la aplicación hoy, esa tú me la diste. Y le llamaste, si no mal recuerdo, el tarot sistémico. Yo te mando el archivo, no hay problema. Sí, porque a lo mejor, Le llamas el libro del tarot, incluso. no, en el libro del tarot sí, y de ese libro del tarot que te di ahorita, lo único que eliminé para hacerte esta síntesis fue la descripción de la carta. Todo lo demás, así es como va a funcionar el libro, Ajá. la herida, el conflicto. Pero lo que me acabas de decir ahorita es cierto, porque yo te debí de haber dado eso. Lo tengo que buscar. O si tú me lo mandas para Sí, ahorita te facilitármelo, lo mando. porque lo tengo como, a lo mejor, descripción del tarot. Tarot, lo puse como tarot como una matriz arquetípica de ideas y conocimiento. Puede ser. El loco no solo es un bufón o un vagabundo, sino es Exacto. símbolo del potencial puro y el alma antes de la Sí, experiencia. esa es. Ese es perfecto, okey. Entonces Esa información que estás leyendo ahorita, esa es sí, la que la aplicación que te mostré la vez pasada despliega hoy, ujú. ¿sí? Y de ahí el significado, y no me acuerdo cuál es la otra columna, son las que le envío se llama concepto sistémico clave, ese es el nombre, digamos, de la carta, o el concepto básico de la carta, el Ese es significado otro de terapia y documento. lo que significa cuando aparece en una lectura. Esos dos temas, significado de la terapia en sistémica, perdón, y cuando aparece una carta en lectura, esos dos conceptos son los que yo envío a la inteligencia artificial para que me dé un resumen. A ver, Claro, son ajá. 3 cartas. Entonces, esos 6 párrafos ordenados por carta es lo que le digo a la inteligencia artificial. Tú eres un experto en tarot. De esta información, de estas cartas del tarot, por favor, dame una interpretación y un resumen coherente, útil, y no me acuerdo qué palabra los puse, que es lo que yo te mandé que respondió a la consulta que hicimos la vez pasada. Te lo mandé por WhatsApp. Sí, mm, mm, Y de esa información que estamos discutiendo ahorita, tú me hiciste el favor de enviarme la descripción del tarot en sus arcanos mayores y también la parte de los arcanos menores. sí, es el documento que tengo ahorita, ¿no? Ah, Pero no, fíjate, yo solo tengo aquí los arcanos, te lo di todo hasta el mundo nada más, ¿no? sí, pues entonces, ¿de dónde saqué yo los otros? Porque Ah, yo no, bueno, tengo, a lo mejor no es fíjate, este por ejemplo, documento. aquí el 1 de bastos, significado y explicación dice, el impulso de iniciar, una nueva energía entra en el sistema, un nacimiento, un nuevo proyecto, una decisión que moviliza a todos, es el permiso para la acción. Eso es lo que tú me mandaste en relación al 1 de bastos. Luego el 2 de bastos, la disyuntiva del yo frente al sistema. Representa la decisión de expandirse más allá de los límites conocidos de la familia, mirando hacia un futuro propio, pero aún sosteniendo el mundo. Legado familiar en la mano.
¿Me quedo o me voy? Es la pregunta. Y así para cada una de las 56 de los arcanos menores. Toda esa información, tú me la enviaste. No, Ahora, seguro que sí. Lo que pasa es que como yo ya solo me concentré en el libro y pensé que íbamos a partir de ahí, me correcto. entendí, tengo que buscarlo en mis archivos Bueno, porque obviamente en todo caso, Ángeles, estoy de acuerdo contigo, nos vamos a concentrar ahora en el libro, lo último que me mandaste hoy, hace un momento, ujú, y eso que tú me enviaste hoy, yo lo voy a sustituir en la aplicación para quitar lo viejo y poner lo nuevo. ujú. Y con ese vamos a trabajar. Claro, la pregunta que tenía yo era que cuando hiciéramos otras tiradas, Ujú. al poner los temas, vamos a utilizar esta misma información. La que vamos a usar es la nueva que me diste. Con todas las tiradas. Sí, sí, claro. Ah, bueno, okey. Sí, sí, Vamos olvídate, lo otro ya no confirmar. va a existir. Es decir, Ah, para efectos de lo que estamos planeando hacer en este momento y de aquí en adelante, lo que yo usaba ya no va a existir. Hasta lo okey. voy a borrar Sí, para que no haga ruido. exacto. Ujú. Bueno, entonces voy a definir los temas y la posición de las tiradas, Ujú, y deseablemente, por ocupar el tiempo en la jugada, digamos, en la búsqueda, ujú. ¿hasta cuánto tiempo máximo para ver qué tan grandes o no las tiradas, no? Como Sí, bueno, aquí eh, en realidad no importa de qué tamaño sean. Evidentemente, entre menos cartas es más simple y más fácil manejarlo, pero yo he visto tiradas hasta de 11 cartas. Se pueden manejar las 11. ujú, El asunto de manejar 11 es que el tema de la interpretación es lo que se complica. En lo que yo he visto, las 11 cartas sí hay muchos detalles muy finos que hay que revisar de si quedó arriba, si quedó abajo, si quedó a la izquierda, si quedó a la derecha, si quedó antes de o después de. Eso obliga a hacer mucha programación. ujú. Eh, y yo te lo comentaba la vez pasada, eso se puede hacer, pero para que podamos ir liberando y sacando esto a la luz, Sí, deberíamos arrancar con tiradas simples, 5 cartas, creo yo, sería un número razonable, ujú, y con eso sacas una primera versión. sí, Después le agregamos otras más complicadas, en donde nos concentremos ya en todos esos detalles finos que tiene que ver de si es la primera o la segunda, si quedó arriba o abajo, si es un arcano mayor o menor, porque todo eso tiene una implicación a la hora de la interpretación. Pero agregar eso para una primera versión lo vuelve complicado y entonces te tardas en liberar las cosas. En cambio, si liberas algo que funciona, que es más o menos rápido de hacer, el compromiso es para una segunda versión. Y eso además le da la posibilidad de crecer y complementar la funcionalidad, que eso es algo interesante, porque el usuario siempre va a querer más, ¿no? No le das todo desde un principio, le das una parte útil, funcional, que le va a servir, pero le prometes una segunda versión en donde va a haber otra cuestión adicional.
¿Y no sería eso manejado de manera económica? O sea, algo sencillo hasta aquí cuesta tanto, algo un poco más complejo Bueno, cuesta tanto, le y podemos lo agregar otro esta, va a esta costar tanto, variante, desde luego, sí. La ¿no? versión A de la aplicación cuesta tanto, la Ujú, versión de la B cuesta tanto más. ujú. Sí, 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 es una otra manera también de manejarlo. Ahora, estoy viendo que una posibilidad sería las preguntas Ujú, que ya están establecidas por la carta en sí misma, ujú. son las que serían a lo mejor solamente las respuestas de los arcanos mayores. Eso Ok, nos simplificaría muchísimo, ¿no? ujú, Las preguntas, por ejemplo, el loco, ¿de qué estoy liberándome o debo liberarme? ujú, ¿Cuál es mi camino? ¿Cómo canalizar mi energía? ujú. Son 3 opciones de pregunta, por ejemplo, y ya podemos Sí, elegir así, ¿no? sí, De las 22. Entonces, esas hago la síntesis hoy y te las envío hoy, ok. porque son 22 preguntas y entonces a lo mejor la tirada del día podía ser exclusivamente con los arcanos mayores. Ujú. Eso nos simplificaría Sí, mucho, ¿no? sí. Porque viendo el documento que te mandé ahorita, si habláramos de loco, bueno, creo que esa es una muy buena idea en este momento, Ok. ¿no? Sí, O sea, ¿qué opinas? sí, me parece bien. Porque entonces ya no dejamos abierto al consultante a que, a ver, ¿qué preguntaré? ¿No? Ajá, Sino ya tengo 5 opciones o 3 opciones. Esta o esta o esta. ¿Cuál resuena más conmigo hoy? ¿No? sí. ¿No? Por ejemplo, el mago que va a realizar cosas, ¿no? Porque Ujú, va a utilizar sus habilidades. Entonces, ¿qué estoy eligiendo hacer? ¿No? ujú. ¿Qué estoy empezando? ¿O cuáles son mis posibilidades en potencia para mi trabajo, para, no sé? Y entonces, esas son las preguntas que van a corresponder a cada arcano. Las Sí. preguntas ya van a estar preestablecidas para la respuesta de cada arcano. Ahora, Ujú. ¿cómo yo, o sea, cómo yo hago la selección? Mm, Eso está complicado. Es decir, en la mecánica en la que hemos trabajado hasta hoy, nosotros simulamos el azar en el sentido de hay una barajeo de las cartas, ¿no? Físicamente las cartas se revuelven y el consultante en una mesa ve los reversos de las cartas y pone el dedo sobre la que él quiere o la que en ese momento considera debería de ser la que responda a su pregunta, ¿no? Y en función a eso viene la información asociada a esa carta. Si él elige el mago, bueno, la aplicación sabe que el mago tiene una serie de conceptos asociados, predefinidos, ¿no? Preestablecidos, y son los que le muestra. Si tú quisieras que una pregunta predefina la carta, ahí sí necesito inventar otra manera de seleccionar y tendrían que ser, como bien decías hace rato, 22 preguntas, una para cada carta, de tal manera que ahí se establezca la relación con la carta. Y cada, obviamente son 22 preguntas distintas. En vez de presentarle al usuario un tapete de reversos de cartas, le vas a presentar una lista de preguntas y él tendría que elegir qué pregunta es la que más siente
Que necesita, ajá. Él necesita responder Ujú. y ahí está la relación directa con la carta. Es otra manera de plantear la consulta, pero sí necesitamos esas 22 preguntas. Y lo que va a leer el O, consultante, o, pues es o, una o, lista. o bien, en la descripción que hice ahorita, a cada arcano le agrego su pregunta. Sí, correcto. No sería, digo, ya escuchándote la dinámica, Ujú. le agrego la pregunta que para él va a ser muy obvio que lo que la inteligencia le está respondiendo es en base a esa pregunta, A ver, ¿o no? eh, lo que pasa es que la inteligencia en este momento no ha entrado todavía. Todo lo que estábamos Ah, ahorita sí, sí. describiendo ocurre aquí en el Ah, celular, sí, sí. ¿sí? ¿Cuándo venía la consulta a la inteligencia? Pues cuando eh, el consultante, por ejemplo, en el caso de las 3 cartas, necesita una versión resumida de la consulta. En el caso de una consulta de una sola carta, ahí no habíamos planteado la necesidad de que hiciéramos una No, consulta a la inteligencia. sí, no, no, tienes razón. Cuando lo haríamos es cuando tiene pues más de una carta que le está presentando la aplicación y él necesita una lectura integral, ¿no? Lo que, Resumida. lo que pasa es que yo me centré ahorita en el tema de la pregunta porque este, le vamos a dejar que él haga una pregunta, pero si no le damos las opciones de pregunta, Ujú. pues entonces sí tendría que entrar la inteligencia, porque entonces, pues es una pregunta a la inteligencia, no es una pregunta donde va a surgir la carta específica, porque si nosotros tenemos la lista de preguntas en tu información guardada en el archivo, de que a la pregunta A responde el loco, a la pregunta B responde el mago, a la pregunta Ujú. C responde la papisa, Sí, ¿no? sí. Pensé que así, lo imaginé así de rápido yo, Es que porque, así sería, ok, exactamente ah, así sería. bueno, ya. Entonces, yo te doy la lista de preguntas. Entonces, ante estas 3 preguntas probables, ¿no? Porque a lo mejor, este, yo hago la pregunta la hago de una forma y tú la haces de otra, pero la información que estamos buscando esencialmente es la del mago, ¿no? Ujú. Y son 3 formas distintas de preguntar. Entonces, si yo como consultante veo 3 y elijo la 2 de esas 3, me va a Ajá, mandar al mago. Si elijo correcto. la una, me va a mandar al mago, ¿no? ¿O Sí, no? sí, sí, exacto, esa es la idea. Ahora, ajá, me surgió la interrogante si yo fuera muy astuta y digo, ok, ahora le voy a preguntar la otra pregunta y me va a contestar lo mismo. No, 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 no. Si yo te presento 3 alternativas de respuesta, Sí, a cada una de esas le va a corresponder una tarjeta, na- una carta y solo una. Como bien decías, el mago, la papisa y el loco. claro, pero ¿Sí? yo hablaba de que a lo mejor, por ejemplo, ¿no? El loco, ¿de qué me estoy liberando? Porque el loco está buscando su libertad, ¿no? Sí, O también está buscando ¿cuál es mi camino? O cómo canalizo mi energía. sí, Y entonces, si yo hago una de esas 3 preguntas, me va a dar una respuesta. Si tú haces sí. otra pregunta que va dirigida al loco, te va a dar otra respuesta. O sea, yo tendría que darte las preguntas y las respuestas, y las 3 van dirigidas al loco, pero una va a contestar de una forma, la otra de otra y la otra de otro. Esa es la pregunta individual, ¿no? Sí, nada más que si le Me presentas esas 3 preguntas, todas relacionadas al loco, no entendería yo cómo va a responder de distinta forma la pregunta.
porque al final, pues nada más, el loco sí, tú lo dices ahí muy claramente, dice, ¿de quién me estoy liberando? ¿De qué me estoy liberando? ¿O Ujú, por qué me estoy liberando? ujú, Pero la respuesta que va a responder es lo que aquí dices, el consultante se encuentra en un momento de despertar a su propio potencial. Sin embargo, puede estar bloqueado por una lealtad invisible a un ancestro que fracasó o que no tuvo permiso para brillar. ¿Sí? ujú. Esa en principio, pensaría yo, es respuesta a cualquiera de esas tres alternativas. Eso que tú leíste ahorita, ese del diagnóstico que yo te acabo de enviar, Sí, así es. Diagnóstico sistema, y el consultante corresponde se a encuentra en el un proceso. mago, perdón, Ah, sí, porque yo estaba y leyendo al el loco y mago. dije, no, no es eso. No, no, Ok, no, yo la leí. sí, ok, sí, ya, ok. Lo que pasa es que entonces yo soy la que pensé de manera diferente, porque tú te concentraste en decir, ante esa pregunta voy a responder con el diagnóstico, Ujú. O ¿no? bueno, a mí se me ocurrió el diagnóstico, pero es decir, en la forma en que tú estás planteando las cosas, es decir, lo que el consultante va a hacer es una pregunta, no cualquier pregunta. Para que no haga cualquier pregunta, le voy a Exacto, dar tres opciones de de pregunta, pregunta, pero exacto, esas opciones de pregunta ya tienen, por decirlo así, predefinida la respuesta. Si exacto. responde A, va a ser tal arcano. Si responde B, es tal otro. O bien, son tres preguntas, pero las tres están relacionadas con un mismo arcano. Es lo que te planteaba yo ahorita, que yo te Ajá, decía, por ejemplo, la pregunta uno, ¿no? Este, puede representar la herida, la pregunta 2 el conflicto y la pregunta 3 el diagnóstico. De esa ajá. manera, Pero entonces ¿no? siempre relacionadas a una misma. Sí, porque ya me estás dando las columnas Ajá, de la tabla. O sea, sí, cuando hablemos de la carta es el renglón, ¿no? sí. Cada renglón es una carta. Y cada Pudiera columna ser, es un aspecto o correspondería a lo mejor a una pregunta. es que justo ahorita que ya tenemos la información eh, puesta en este formato, ¿cuál es la mejor estrategia de usarla? Híjole, es una buena pregunta. ¿No? O sea, Es que sí, es que eh, porque la- estamos en el tema de las tiradas. estoy Entonces, de acuerdo, nosotros nada más, tenemos este capital de información, ¿no? sí, Y nos interesa que el consultante tenga una respuesta fidedigna a su pregunta. Pero resulta que no sabe ni qué preguntar cuando llegas a una constelación. ¿Qué quieres constelar? Bueno, pues es que porque no hay una personalidad clara, la persona más bien no tiene claro su conflicto, de hecho quiere ver qué descubre, ¿no? sí, ¿Qué descubre? Y entonces el terapeuta dice, pues mira, coloca aquí, ya entendí de qué quieres saber, ¿no? Entonces, sí, tráeme a 5 representantes y los vamos a poner aquí y acá y acá, ¿no? Y yo ya sé que en esta posición estamos hablando de la posición de primera generación, segunda generación, la madre, el padre, ¿no? Etcétera. sí. Entonces, ahorita a mí se me ocurrió eso, porque al estar teniendo que definir las tiradas, mi tarea sería ahorita pensar eso, porque cuando yo te digo, son 3 preguntas, vamos a concentrarnos en el loco, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, el loco, ¿de qué estoy librándome o debo librarme? ujú. Entonces,
¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? Por ejemplo, lo que representa la carta está representando al héroe que se atreve a seguir la llamada de su alma, Ujú. ¿no? Este, liber- Ya te volviste a congelar. ¿Cuál es mi camino? Pues entonces sería la herida, ¿no? Sí, Porque entonces es el desarraigo de sentirse un extraño en la propia familia, ¿no? ajá. Por ejemplo. Fíjate que sí fue plantearnos una gran pregunta ahorita, porque si bien lo esencial está hecho, o sea, la información, tú la ingeniería de cómo lo vas a ligar y la inteligencia va a ser la síntesis, ¿no? Sí, esa es la idea. Entonces, como los arcanos mayores definen perfectamente lo esencial, digamos, pues sí, estoy pensando que solo los arcanos mayores deben de eh, operar con la pregunta, porque está muy definido, muy claro, donde justamente, como bien dices, no va a entrar la inteligencia, sino la información inequívoca del significado Ujú, de la carta en sí como tarot y de la carta en sí con la descripción sistémica de la carta. Ahí no hay pierde alguno. Lo que yo compliqué ahorita fue que no fuera una sola pregunta, sino que se me ocurrieran 3 preguntas, no haría nunca más de 3 posibilidades, 1, 2, 3, ¿no? ujú, Porque con 3 preguntas yo, tú, podríamos definir toda una situación o hasta una vida, ¿no? Con 3 buenas preguntas. ujú. Y Sí, entonces eso a mí ya me da una claridad, porque bueno, pues el trabajo en sí, terapéutico y de vida, es hacerse la pregunta correcta, ¿no? claro. Eso me va a definir con precisión y como la carta es simbólica, es precisa, y al yo elegir la pregunta, yo ya elegí mi respuesta, porque al elegir entre la suma de preguntas, Ujú, yo ya inconscientemente estoy eligiendo al mago, al loco, a la papisa, a la luna, al sol o las estrellas o lo que sea que yo vaya a elegir, ujú, porque esa ya va a ser mi elección de dedo. O sea, de dedo, no es cierto. Al hacer la pregunta, perdón. Sí, ¿verdad? Estoy definiéndolo a la hora que te lo estoy hablando, ¿eh? ujú. Sí, por eso estoy grabando la reunión Sí, para muchas poder gracias, sí, después revisar el resumen. sí, claro. Al elegir la pregunta de entre las preguntas, yo ya sé a nivel inconsciente lo que estoy buscando, ¿no? Ujú, Y solo me lo va a definir la carta, ujú, algo que yo no sé, esa respuesta que yo no sé. ujú. Ahora, tú planteabas una pregunta y no 3, porque una pregunta, pues son 22 preguntas. Sí, 3 preguntas serían 66. 66 preguntas. Ujú. ¿Qué opinas? Eh, el asunto fundamentalmente es cómo estaría relacionado esto que estás ahorita aquí planteando con lo que ya tiene la aplicación. Hay que hacerla nueva, No, que
a la hora de elegir las preguntas, sería ¿cómo? ¿De una lista de preguntas así explícitamente presentadas? O, como está ahorita la aplicación, hay una representación de los reversos de las 22 cartas y seguiría el consultante eligiendo alguna de esas 22 y entonces en vez de responderle con la imagen, le respondería con 3 preguntas o las que estén asociadas a la carta, una o fuera. Y entonces, a partir de esa pregunta, ¿qué le respondes? Como me decías hace rato, pudiera ser el conflicto, pudiera ser la herida, pudiera ser alguna El otra diagnóstico. interpretación. Yo todo eso lo puedo, digamos, seguir manejando bajo la estructura de información que ya armé para la aplicación, asociando a cada una de estas un índice, una llave, una clave, ¿no? Sí, Porque como bien dices, a cada pregunta ya hay una respuesta concreta planteada en este resumen. sí, El chiste es que el consultante elija, la que elija, tenga siempre la respuesta correcta. exacto. Porque el otro planteamiento es, le das una lista de preguntas y pues a la pregunta expresa respuesta concreta, ¿no? Pero entonces, aquí lo interesante de el tarot es el componente azaroso, ¿no? Sí, El componente en donde ligas el elegir una carta de entre 22 a partir de una situación que tú anímica o espiritualmente quieres resolver o mentalmente. En cambio, si tú le das una lista de preguntas muy concretas, como que ese factor ya no juega. Más bien, aquí hay un tema ya muy racional, muy concreto de, mira, aquí hay una serie de preguntas en las que probablemente, o más bien en la que tú, consultante, debes de reflejar tu inquietud o que esas preguntas es lo que tú anhelas poder resolver. Elige una y al elegirla pues va a estar la respuesta, ¿no? El tema concreto es que siempre que elijas la pregunta la respuesta va a ser esa, no hay otra. Aquí, en el juego de cartas, la selección, tú puedes elegir siempre en la misma posición, lo que estamos proponiendo con con el, este mecanismo es que cada vez vas a elegir una distinta, sí, ¿no? claro. Probabilísticamente se puede repetir, pero hay una regla matemática Variedad que lo tan establece, grande ¿no? que, sí, claro. Pero en principio, tú si eligieras 10 veces la carta 1, tendrías en principio a lo mejor 6 respuestas distintas, ¿no? Entonces, eso es la única parte en la que yo... Ya sé cómo, Daniel. O cuando te sale esa carta en el tema azaroso, sí, están incluidas estas preguntas que te van a correcto. responder, ¿no? Sí, sí. Porque entonces, o sea, así se cumple mi objetivo de que exista una pregunta y tengas una respuesta. Para que el Ok, ya te entendí. consultante, sí, Ya te sí, entendí. porque Cuando yo no sé elija, de dónde sale todo eso. Bueno, es ajá, que la pregunta era, yo no sabía hacerme la pregunta, como te digo, ujú, cuando llegan a la consulta, ¿qué necesitas o a qué vienes?
Bueno, exactamente, no sé. Oye, podría ser que quieres, hace unos días le dije a un consultante, me parece que lo que tú estás buscando es, lo que no has hecho y estás buscando es realizar un proyecto de pareja. Me dijo, ¿cómo? ¿Me entiendes? Yo le di Sí, sí, el sí, tú le hiciste el planteamiento planteamiento de... y me dijo, es que claro, yo nunca me había planteado eso de hacer un proyecto de pareja. Digo, me estás definiendo que esta chica con la que terminaste, de la cual no puedes deshacerte emocionalmente, es porque A, B, C, D, esto viviste con ella y luego vienes con esta otra creyendo que, y lo que tú estabas buscando era una experiencia de sexualidad tardía de la adolescencia, le digo, donde no estabas definido. Y entonces hoy estás inquieto en saber cuál es la mujer indicada, si aquella o esta que estás terminando. Digo, no, tú no has hecho un proyecto de pareja. Dijo, yo Sí, ya nunca me te había entendí. planteado eso, ¿no? Sí, entonces aquí, traducido a lo que hemos estado haciendo, el consultante elegiría otra vez una carta y lo que respondería la aplicación son preguntas. ¿Qué pregunta encuadra mejor tu inquietud? Y al seleccionar la pregunta, le planteas ahora sí la respuesta específica a esa pregunta. Bueno, eso sí, ya mecánicamente no sé cómo le hagas, pero yo te paso la lista de preguntas a qué Ok, arcano corresponden, y las pero respuestas. ya ahorita logré transmitirte mi visión que es tan Sí, reveladora, porque sí, cuando sí, yo ya me te hago la entendí. pregunta yo sola, entonces en primer lugar, solo voy a confiar en mí, ¿no? En mi respuesta, porque aunque yo me siente en un comité a platicar, pues voy a escuchar opciones, pero al final yo que hice la pregunta soy yo quien tengo la inquietud de saber, ¿no? Entonces, obligadamente tengo la respuesta correcta, que a veces la escucho en alguien más, porque yo no me la pude plantear de manera adecuada, como el consultante que te acabo de mencionar. Sí, Entonces, ok, yo le di la respuesta a su pregunta, que no claro, supo cómo plantearme. Pero si yo te correcto. preparo las preguntas que te van a obligar a tener una respuesta y que la obligación va a ser el momento que tú elijas la carta, ahí está la pregunta. Entonces, a lo mejor la respuesta empieza con la pregunta para que, Correcto. para que sepas Fíjate, cuál era la pregunta, ¿no? fíjate qué interesante lo que estamos aquí concluyendo. Sí, claro. En la parte de la inteligencia artificial que hemos estado usando tú y yo, ¿en dónde está el secreto para obtenerle el mejor beneficio? En plantearle la pregunta correcta, en la forma en que le vas a pedir, Exacto. ¿verdad? Y entonces aquí caemos en que Perdón. para resolver no una pregunta con la inteligencia artificial, sino una pregunta que quieras tú responderte, lo que tienes que hacer es plantearte la pregunta correctamente. Claro, y esa pregunta correcta me la va a responder la emperatriz, el sacerdote, el loco, Correcto. porque esa pregunta Ujú. solo la puede responder ese personaje, Correcto. Sí, sí, ¿no? O sea, si sí. yo quiero saber secretos, pues tengo que ver a la sacerdotisa, Ujú. ¿no? Que guarda los secretos, Ajá. por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Ujú. Sí, creo que estuvo muy bien esta investigación que hicimos ahorita. Sí. Sí, porque parecía muy complicado cómo ajustarla y que no fuera siempre la misma respuesta, Ujú. pero también la variedad en la respuesta está en la variedad de la información que tenemos, Correcto. porque entonces sí, a lo mejor la pregunta uno sí se va a enfocar en el diagnóstico o se va a enfocar en la herida o se va a enfocar en la, en las frases de solución. Ujú. Porque creo que lo Correcto. más difícil está hecho, tanto en la ingeniería, tú cómo lo vas a construyendo Ajá. y la información que ya logramos sistémica,
Sí, sí, digamos que ya desmenuzadita y ordenada. Sí. Ahí nada más es cuál de los cuadritos necesito responderle al consultante o necesito usar para darle respuesta. Donde al momento que lo va a leer, le hace la pregunta. O sea, lo Sí. que tú estás preguntando es, ¿vas a lograr desarrollar tus habilidades? Ujú, Y esa la está respondiendo el mago, porque entonces ujú, el mago es el encargado de cómo uses las herramientas estratégicas de tu ujú. historia familiar o de las habilidades heredadas para Sí, que puedas desarrollar esto que te estás planteando, ¿no? correcto. Bueno, entonces hago las preguntas y las mando, Ok, ¿no? sí, Y nada más, esas preguntas solo van a corresponder a los arcanos mayores, ¿no? sí, 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 no, imagínate, para los Sí. otros te vuelves loca. No, pero creo que ahorita quedó muy, reforzado el proyecto, ¿sabes, Daniel? Porque, Ujú, en estos días que me he tomado de solo reflexión y revisar, me puse a revisar todo, lo que yo estudié de el tarot sistémico y pude ujú, ver la locura en la que entró mi maestra, ¿no? ujú, Donde ella revolvió el tarot egipcio con el tarot, de Riders, ¿no? Un ujú, poco. Y entonces es muy confusa y luego la interpretación sistémica de lo que representa cada uno de los arcanos, y entonces, bueno, no pude ver como el gran potencial del proyecto que tenemos, ujú. la verdad, mucho, Sí, porque aunque le hemos dado un poco de vueltas, pues sí hemos ido afinando mucho. ujú, de acuerdo. De acuerdo, entonces voy a las tareas de las preguntas y ya ahí quizá ahorita que yo las vea pudiera inclusive poner la probable opción de cuál sería la respuesta, Eso pero ya ayudaría muchísimo. voy a, sí, me voy a concentrar entonces y de todas maneras, bueno, pues tu opinión donde yo me equivoque, pues va a contar, sumar mucho, Ujú, ¿no? O algún ángulo que yo no vi. ujú. Muy bien. Bueno, creo que ahorita sí nos quedó el concepto entendido por ambas partes. Sí, Las preguntas que hagas son realmente críticas porque esa es la estructura del árbol de respuestas. sí. Y si esas preguntas apuntan a las alternativas de solución que ya tiene tu tabla, pues ya estamos del otro lado. Sí, mira, ahorita me voy a ir otra vez a Jodorowsky porque pues él es el de las preguntas. Él Ajá, sabe muy bien las preguntas correspondientes, entonces me voy a poner a estudiarlo ahorita otra vez otro rato y las hago en la tarde y te las mando. de acuerdo. Para que logremos ya tener este avance, ahora sí quiero que cada día sume, ¿no? Sí, 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 cómo Y no. con calma me voy a ir haciendo esto mismo con los arcanos menores, esto que te mandé Sí, ahorita, eh, porque este, ya eh, ayuda mucho, ¿no? claro, ayuda mucho porque ya da la idea de por dónde hay que buscarle. Sí, Y como te decía, con la intención de poder dar, digamos, decir, esta es la meta y ya la cumplimos, sí, establezcamos ahora arcanos mayores. sí. Ahorita, Terminemos, hoy, dejemos eh, funcional eso, lo liberamos y sí, luego le agregamos lo demás. esto queda definido ahorita, en el día de hoy, esto de las preguntas y quedan los arcanos mayores, digamos que completos. Me Ujú, quedo con la tarea para hacerlo mañana, la parte de la definición de las tiradas y por qué. ujú, ¿Por qué una o dos o tres o por qué? ujú, ¿No? Y la parte de la funcionalidad económica ya la defines tú, ¿no? A lo ujú, mejor, si pensamos a lo mejor en, pues, solamente 3 precios distintos, ¿no? No más. ujú. A lo mejor el más alto cubre todas las posibilidades, Claro. el de en medio cubre, pues, medio, y el primero, pues, lo esencial Ujú, para que sí resuelvan con una consulta, ¿no? ujú, Que de se queden acuerdo. satisfechos con el gasto y el resultado. Ujú, Y lo otro es para alguien que ya está queriendo más, y el otro es porque dice,
a ver, quiero trabajar realmente, ¿no? De acuerdo. Bien, ok, Muy está bien. bien. Pues muchas gracias, Daniel, creo que No, pues de avanzamos. nada. Ok. Oye, mis Dime. comentarios de mis consultantes los sacas ahí en las. Sí. Ah, Bueno, ahorita no hay nada previsto en eso, pero se puede hacer. oh, ajá. Bueno, ok. No, yo porque me decías que subías luego las sesiones. Ah, Por- no, pero sí están todo digamos, en YouTube, nuestras sesiones de trabajo, están Pero es públicas, es privada. decir, cualquier persona pudiera verlas, pero en realidad no tenemos visitantes porque nadie sabe que están ahí. No, bueno, habría que pulir eso porque quién sabe, a lo mejor mañana sí sería un documento muy interesante como para hacer una síntesis del Ajá, proyecto, claro. pero no. Ahora, para lo que es la síntesis del proyecto, eso está documentado en una inteligencia artificial y cada vez que se agrega una sesión de estas, se va Ujú. complementando ese informe y hay manera de generar a partir de eso pues, toda una narrativa, ¿no? Está Claro, descrito el proyecto hasta el último detalle. Esto que vamos a agregar ahorita, es sí, decir, lo que hemos discutido se va a sí, agregar ahí y sí, forma parte de todo el proyecto completo. No es público, pero nadie lo está consultando. Lo puedo claro. volver privado si es tu deseo y nadie Ahorita más. privado y a lo mejor de ese podemos hacer un extracto maravilloso y entonces sí ya lo podemos publicar, Ok, pero una vez que sea ya con la intención de que el proyecto esté pues en los alcances que hemos pretendido, ¿no? ok, Del está instituto y bien. va a formar parte de la historia, ¿no? Ujú, De lo que hemos logrado con el proyecto, ¿no? de acuerdo. Es que ahorita Sí, me entró la duda, ahorita al es hablar decir, de mi lo que consultante. yo ahorita te puedo decir es que nadie ve esos videos, Ok, solo solo, tú y yo si tú los ves, si no ok, solo yo. exacto, ok. Bueno, muy bien, Daniel. Bien, Pues buen fin y igualmente, te mando información al rato. de acuerdo, gracias. Gracias a ti. Bye. Hasta luego, bye.